¿Quieres dedicarte al coaching profesional? Este video te interesa porque te voy a compartir 7 puntos que debes tener en cuenta antes de comenzar con tus sesiones de coaching. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu canal de coaching. Gracias por acompañarme. Soy Liliana y si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching, pero también con el desarrollo personal y la motivación. Así que, bueno, sin mayor preámbulo, el día de hoy quiero compartirte 7 puntos que debes tener en mente si es que ya eres un coach o estás pensando en dedicarte en el coaching profesional. Así que toma nota, toma por ahí un cuaderno y una pluma para ir anotando cuáles son estos puntos y en dónde te gustaría reforzar. Mira, el primero de ellos, y por supuesto nada extraño, es el primero y el más importante, es estudia a profundidad la metodología. Esto es porque, mira, en ocasiones, de pronto, habiendo ya dedicado tanto tiempo al coaching, algunas personas de repente me dicen, oye Liliana, pero ¿sabes qué? Yo tengo el don de gente. En realidad, yo ya sé cómo tener estas conversaciones con las personas. La realidad es que no necesito ni siquiera invertir o no necesito como ponerme a estudiar o tomar algún curso o un programa de certificación. Y mira, yo te diría, todo eso está excelente, pero mayor razón para que tú te dediques y estudies a profundidad la metodología. ¿Y esto por qué razón? Porque tú te vas a dedicar al coaching profesional, vas a ofrecer sesiones de coaching, pero es importante que te destaques en el mercado siendo un coach que ofrece un excelente servicio a sus clientes. Y por supuesto, ¿a quién no le gustaría destacarse como una persona que ofrece un servicio de calidad, pero además que sabe perfectamente lo que está haciendo al momento de ejecutar las sesiones de coaching? Así que mi recomendación para ti es, primero que nada, estudia a profundidad, lee algunos libros. Aquí mismo en este canal, checa la sección de la lista que dice libros, porque ahí te comparto algunos libros también, que es una muy buena literatura con la que puedes empezar para documentarte acerca de qué es coaching, cómo se aplica, cuáles son las diferencias, qué tipos de coaching hay y cómo puedes ofrecer este servicio del que te hablo a tus clientes por primera vez. Así que el estudiar esto es una constante y mi recomendación para ti es que no lo sueltes y al contrario, te vayas especializando cada vez más y conforme vas avanzando en el coaching y en sus conceptos, vas a ver que es súper interesante, que te va a gustar bastante y que no es diferente a cualquier otra profesión. Así que si te vas a dedicar formalmente al coaching profesional, empieza dándole esa formalidad que corresponde y estudia. Hay muchísimos cursos, hay también programas de certificación. Aquí mismo, si quieres estudiar conmigo, yo también en los comentarios de este video te comparto una de las certificaciones que son de las más completas, avaladas por el Conocer y la Secretaría de Educación Pública. Así que échale un ojo si es que no tienes alguno en mente o cualquiera. Con cualquier otro curso o cualquier otro proveedor que a ti te interese, es importante que tú dediques el tiempo y te formes correctamente, ¿vale? Así que ese es el primer punto. Estudia a profundidad la metodología del coaching. Ahora, el punto número 2 es realiza un plan de mercadotecnia sencillo. Ahora, a ver. Acá no te voy a decir que estudies un plan de mercadotecnia, por ejemplo, que si ni siquiera conoces qué es el marketing o nunca lo has hecho, tampoco se trata de hacer un plan de negocio súper robusto o súper largo. Todo lo contrario, yo te diría, menos es más. Y hacer un plan de mercadotecnia que sea sencillo, concreto, pero que incluya principalmente quién es esa persona objetivo a la que tú le vas a prestar tus servicios. ¿Quién es ese cliente objetivo? Ahora, ¿cómo es? ¿Qué siente? ¿Por qué problemas está pasando ahora? Todo eso es importante que tú lo anotes y que vayas revisando todas las características de esta persona, porque entre más conocimiento tengas de esta persona a la cual tú le vas a ofrecer tus servicios, más probabilidades tienes de trabajar con ese tipo de mercado. Acuérdate que intentar en mercadotecnia ofrecer un servicio para todo el mundo, eso va a terminar en que no vas a conseguir ningún tipo de cliente en particular. Por eso es importante establecer un nicho de mercado o un pequeño grupo de ese mercado al que tú quieres trabajar. Por ejemplo, puedes empezar con conceptos muy generales como, por
ejemplo, bueno, yo quiero trabajar con profesionales o quiero trabajar con jóvenes o quiero trabajar con amas de casa. Es decir, puedes empezar de lo general para después ir a lo particular. Una vez que ya has elegido un rubro general de mercado, entonces ahí sí ya puedes decir, bueno, si yo quiero trabajar con profesionistas, ahora cómo lucen ese tipo de cliente en particular con el que yo quiero tener interacciones y con el que quiero trabajar. Bueno, si tú dices, ok, bueno, ahí yo ya me puedo ir específicamente a ese tipo de mercado y decir, bueno, mi cliente específico tiene un determinado rango de edad, tiene un determinado tipo de preparación, tiene un determinado tipo de poder adquisitivo, etcétera. Entre más características definas de este cliente objetivo, mayores oportunidades tienes de que esa relación se inicie satisfactoriamente. Así que ese es el punto número 2, que tengas un plan de mercadotecnia específico que te incluya cuál es el cliente objetivo. Después de que tú ya lo hayas definido, entonces es importante comprender de forma general también cuál es el problema o cuál es la necesidad que tiene esa persona. Si esa persona tiene una necesidad en particular de, bueno, quiero tomar sesiones de coaching porque a lo mejor estoy atravesando por un problema o porque tengo metas importantes, desafiantes que quiero lograr, o según cuál es la necesidad de ese cliente en particular, es que hay que definirlo para que después entonces tú puedas trabajar en cuál es la solución que le vas a ofrecer a través de tus servicios con esas sesiones de coaching. Esto, por supuesto, es un resumen. Si tú ya te dedicas a la mercadotecnia, como yo, por ejemplo, que he hecho diferentes planes de mercadotecnia, sabemos, tú y yo sabemos entonces a lo que me refiero. Quiere decir que un plan de mercadotecnia puede ser tan extenso o puede ser tan sencillo, pero si tú no has escuchado antes acerca de la mercadotecnia, cuáles son sus conceptos, cómo hacer un marketing en general, bueno, simplemente empieza por lo básico, identificando cuál es esa persona con la que tú quieres trabajar, cuál es el problema que tiene o esa necesidad, y por último, cómo tus sesiones de coaching le van a resolver ese problema, ¿sale? Ese sería el punto número 2. Ahora, el punto número 3 es que tengas establecido un sistema de captura de clientes. También de repente me dicen, bueno, Liliana, me voy a dedicar al coaching, todo está perfecto, o incluso a lo mejor ya estudiaste y dices, bueno, ahora, ¿cómo voy a obtener nuevos clientes? Bueno, este sistema de captura de clientes es importante que lo reflexiones y lo trabajes previamente antes de comenzar con este trabajo. Por ejemplo, puedes tener un sistema establecido de capturar clientes a través, por ejemplo, de buscadores, a través de redes sociales, a través de publicidad, por ejemplo, anuncios que tú pongas en las diferentes redes sociales o incluso hasta por recomendaciones. Pero acá lo importante es que tú tengas en mente previamente de dónde van a venir principalmente esos clientes nuevos con los que vas a trabajar. De esa manera ya tienes una idea clara de cómo va a estar funcionando mes tras mes tu negocio de sesiones de coaching, ¿sale? Ahora, el punto número 4 es que también revises el tema de tu inversión, porque en ocasiones también podemos pensar que a lo mejor como es una prestación de servicios, probablemente la inversión es mínima o nula, y esto está muy lejos de la realidad, porque al ofrecer tus sesiones de coaching, como en cualquier otro tipo de emprendimiento o de negocio, es importante que tú sepas que vas a tener que invertir en algunas cosas, como por ejemplo en plataforma, a lo mejor en el diseño de tu página web, en el desarrollo de tu branding, por ejemplo también en el desarrollo a lo mejor de publicidad o de estrategias de publicidad. Si tú vas a invertir, por ejemplo, en un equipo de trabajo, probablemente te vas a apoyar con algunas personas para empezar con estas sesiones de coaching. Es decir, todo eso requiere de inversión y es importante que tú lo tengas en mente para que después en el camino, por ejemplo, en el mes número 6 o en el mes número 8, no digas, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? O sea, realmente estoy invirtiendo mucho más de lo que estoy sacando. Acuérdate que el retorno de inversión es importante que lo tengas visualizado desde el inicio para que tú sepas en forma general cómo van
van a estar tus ventas y cómo va a estar el retorno de esa inversión que tú vas a hacer. Por eso el punto número 4 es bien relevante. Ten una visualización general de cómo va a suceder esta inversión, cómo van a estar tus gastos para que te puedas planear con anticipación, ¿sale? Ese es el punto número 4. Ahora, el punto número 5, y que, bueno, en realidad no es tan en orden de importancia, pero te diría es de los más relevantes este punto, se refiere a la práctica, práctica, práctica. Así como te decía, de seguir estudiando continuamente, que no desista y que no baje tu energía y tu motivación para seguir estudiando y preparándote, lo mismo sucede con la práctica. Porque, por ejemplo, si tú ya estudiaste tu programa de coaching, ahora es una excelente oportunidad para que probablemente empieces a dar coacheo con tus amigos, con tus conocidos, a lo mejor con otras personas que tú le puedes dar sesiones de coaching incluso sin costo adicional para que empieces a practicar y ganes mayor experiencia en cómo implementar las técnicas y las diferentes herramientas que se pueden utilizar a través del coaching para ayudarle y dar un acompañamiento de calidad a ese cliente. Así que la práctica es bien relevante y la práctica no es algo que solamente sea exclusivo del coaching. Tú y yo sabemos que así los médicos, así los maestros, así un ingeniero, así en cualquier tema es importante poner las manos a la obra. Así que lo mismo sucede en el coacheo. Acuérdate que los casos del libro está genial para poder discutir, para ver cómo podemos ayudar a esa persona. Todo eso está genial, pero después hay que llevarlo a la vida real para ver casos reales en donde tú ya vas a tener la oportunidad de implementar todas esas habilidades que ya aprendiste en tus cursos de capacitación y que después ya te van a ir dando una experiencia sólida en el coacheo. Y esto también, créeme que después lo vas a agradecer porque tus clientes van a notar que eres una persona con experiencia y que sabes perfectamente de lo que estás hablando, ¿sale? Así que ese es el punto número 5. Ahora, el punto número 6 está relacionado con tu presencia en las redes sociales. Y bueno, o sea, aquí también esta es una invitación para ti. Probablemente te encuentres como en esa disyuntiva de decir, bueno, a lo mejor inicio con una página de Facebook o a lo mejor inicio con mi publicidad en YouTube o cómo hago esto de mi presencia en las redes sociales. Lo primero que te diría es, aquí lo más importante es qué es lo que necesita tu cliente. Y si tu cliente, por ejemplo, normalmente está presente en una determinada red social, es importante que tú también estés presente ahí. Porque, por ejemplo, si tu mercado objetivo es, por ejemplo, jóvenes de determinado rango de edad que probablemente disfrutan muchísimo de TikTok, por ejemplo, pues es importantísimo que tú estés ahí porque tu cliente objetivo está o pasa la mayor parte del tiempo en esa red social. Así que vale la pena invertir tu tiempo en desarrollar información relevante para tu mercado target en ese canal. Ahora, si no está presente tu mercado target en una determinada red social, tampoco es necesario que estés presente en todas, porque de pronto me dicen, bueno, es que es una locura, o sea, realmente estar publicando aquí, allá, o sea, eso realmente me desespera y estoy a punto del colapso porque no veo la puerta y es demasiado trabajo. Sí, es correcto, es demasiado trabajo. Por eso, acá previamente, como te decía en el punto número 2 de tener una estrategia y un plan de mercadotecnia específico, dedica un tiempo para analizar todo este tipo de situaciones y decir, a ver, si es que quiero estar presente en una red social, ok, lo voy a hacer de esta forma, lo voy a tener por un tiempo determinado, es decir, le voy a meter la calidad que corresponde y voy a planear todo lo que voy a hacer para ofrecer lo mejor de mí a ese mercado objetivo. Así que tu presencia en redes sociales es importante porque también acá yo te diría, elige la que más te guste, pero sí elige alguna, porque esto te va a dar mayor confianza, te va a dar mayor facilidad también y de poder expresar cuáles son esos beneficios que tú ofreces con tu producto y con tus servicios, ¿sale? Así que de esa forma la gente va a poder conocer de ti y va a poder saber qué esperar de ese servicio que tú les estás ofreciendo a través de las sesiones de coaching, ¿sale? Así que
Toma nota también de ese punto número 6. Y si al día de hoy no estás presente en alguna red social o tienes pánico escénico de utilizar una red social, no te preocupes. Pon tu esfuerzo, haz un plan específico de cómo lo quieres hacer y vas a ver, estoy muy segura que le vas a dar la vuelta a ese obstáculo, ¿sale? Ahora, el último y no menos importante, el punto número 7 es tener un seguimiento formal de qué está funcionando y qué no te está funcionando. Eso, ¿por qué te lo incluyo también? Mira, porque conforme vas avanzando y vas desarrollando estas estrategias y vas como diseñando tu página web y vas viendo, bueno, si vas a utilizar una marca propia o si vas a utilizar determinados colores y demás, conforme vas desarrollando tu branding y vas haciendo como todo esto, puedes dejar de lado qué cosas te están funcionando y qué no. Es importante desde el inicio tener bien presente y que tú puedas tomar nota de qué cosas te están funcionando y te están dando resultado para obtener mayor presencia y ganar más clientes con tus servicios de coaching. Así que también hay que tomar nota de qué cosas, al revés, qué cosas no están funcionando y no esperarte meses y meses y meses para decir, ¿o qué crees? O sea, esto no está funcionando y en realidad no vale la pena seguirlo haciendo, porque si tú puedes hacer esas pequeñas modificaciones conforme vas iniciando y vas avanzando en tu negocio, esto te va a dar mejores resultados en el mediano y en el largo plazo. Así que este seguimiento es fundamental, ya sea para que quieras seguir con ese servicio en particular como tú lo tienes previsto o incluso escalarlo más allá de lo que habías planeado originalmente. ¿Sale? Bueno, pues estos son los 7 puntos que debes de tener presente si te quieres dedicar al coaching profesional. Por favor, déjame en los comentarios si es que hay algún otro que tú estás visualizando o que ya lo has implementado y que te gustaría agregarlo para ponerlo también en la lista. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad. Muchas felicidades si te vas a dedicar formalmente ya al coaching profesional. Ánimo, lo vas a hacer súper bien y bueno, pues espero que tengas un excelente día y te veo pronto.